Mario Vargas Llosa ganó el Premio Nobel de Literatura en 2010 y de hecho pues ha conquistado todos los premios de literatura en lengua española, incluido el Cervantes. Él acaba de publicar una nueva novela, El héroe discreto, que nos ofrece una visión completamente distinta del Perú en el que él nació y en el que creció y en el que se forjó finalmente como escritor. Este retorno de Mario Vargas Llosa al Perú es realmente interesante, porque si lo estudiamos en contraste con el que vimos en obras anteriores como La ciudad y los perros, parece ser un país distinto. También he podido conversar con Mario Vargas Llosa acerca de temas que a mí me interesan y que seguramente a usted también le interesarán. ¿Qué piensa de escritores como Octavio Paz, como Carlos Fuentes, como Elena Poniatowska? Vamos a preguntarle al propio Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa es escritor peruano. Él ganó el Premio Nobel de Literatura en el 2010. También ha recibido el premio Una vida por la libertad de Caminos de la Libertad. Acaba de publicar El héroe discreto y para mí siempre es un gusto conversar con Mario Vargas Llosa. Mario, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Siento como que regresas a tu patria, regresas al Perú, regresas a Piura. Si es un regreso, lo que estoy viendo es que decidiste, en estos tiempos yo voy a regresar a Perú. Pues en cierta forma sí, es un regreso porque creo que la novela última que escribí sobre el Perú salió hace 13 o 14 años. Sí, hace ya mucho. Estaba yo tratando de recordar cuál era y no me acordaba, pero hace mucho tiempo que no he leído nada que está sobre en Perú. Sí. Y sobre todo es una novela situada en el Perú de hoy día, en el que han cambiado pues muchas cosas en relación con el Perú que aparecía en mis primeras novelas. ¿Ya no es cuando se jodió el Perú? No, la verdad que en el libro hay una visión que es más optimista que pesimista, porque la impresión que tengo es que las cosas van, digamos, no absolutamente bien, pero sí en la buena dirección y que hay progresos que son muy reales, en los sentidos que realmente importan. Creo que en el campo político, por ejemplo, hay una democracia que se va fortaleciendo poco a poco. Hay unos consensos en el país que en el pasado no existían a favor de instituciones democráticas, a favor de economía de mercado. Eso, por ejemplo, es una gran novedad en el Perú. Y eso ha traído pues una serie de beneficios, ¿no? Tanto sociales como económicos. Ese es el contexto en el que ocurre esta historia. Sí. Y tu personaje principal es un personaje que quizás hubiera sido un poco extraño hace algunas décadas en el Perú. Es un pequeño empresario que tiene éxito y quizás porque tiene éxito, Felicito, pues es objeto de una extorsión. Así es. Cuéntanos es sobre de Felicito. todo un hombre de origen muy humilde, porque es un campesino, su familia era realmente el padre de un campesino analfabeto, y él ha conseguido, digamos, salir adelante, montar una pequeña empresa, y ese progreso que de alguna manera representa el personaje también trae sus consecuencias negativas, por ejemplo, la extorsión, la aparición de mafias, y él es víctima de una mafia, de un chantaje. Yo escribí esta novela porque me enteré que en el Perú, en una ciudad del norte, que no es Piura, sino Trujillo, un pequeño empresario de estas características había publicado en un periódico un aviso dirigido a la mafia, diciéndole: no les voy a pagar el cupo que me piden, hagan conmigo lo que quieren, pero mis principios no me permiten que yo ceda al chantaje. Me impresionó muchísimo la historia y así nació esta novela, es el origen de la historia de... Felicito es un hombre de principios y dice, a mí mi padre me enseñó que nunca voy a permitir que me pisoteen, ¿no es así? Sí, También sí. Es una cosa muy bonita, esta relación con este padre soltero que se hizo cargo de él en medio de la pobreza, esa relación y esta decisión, no voy a dejar que me pisoteen. Sí. Es un hombre que tiene una dignidad, que tiene unos valores y que no está dispuesto, digamos, a renunciar a ellos por miedo. En cierta forma es un hombre moral, es un hombre que tiene unos principios éticos que le señalan unos límites en su conducta, y para mí es un héroe, un verdadero héroe, no el héroe pues al que estamos acostumbrados, que es el de un hecho, ¿no es cierto?, épico,
que en un instante, en una imagen, ¿no es cierto?, lo convierte en una especie de superhombre, sino un héroe que con una conducta cotidiana, con una manera de ser, una consecuencia en su vida, justifica la existencia de ciertos valores y se convierte como en un símbolo, ¿no?, cívico, ético. El tipo de personajes que representan un valor moral, ¿no?, en una sociedad, discreto, porque es un héroe que no llegará nunca a los periódicos, no llegará jamás a la televisión, es un héroe que no recibe ningún tipo de, digamos, recompensa por su heroísmo, sino la satisfacción personal de ser consecuente con aquello que cree, con aquello que defiende. Yo creo que todas las sociedades tienen héroes discretos y que en cierta forma esos héroes discretos son su reserva moral, ¿no? Y me pareció notable, además, encontrar a un héroe discreto en un pequeño empresario de Piura, cuando pues durante décadas lo que hemos visto en la literatura latinoamericana es que los héroes son los trabajadores y los villanos siempre son empresarios, ¿no es así? Siempre son los empresarios. Pues eso es lo que está cambiando. Fíjate que en el Perú hoy día a mí me sorprende mucho que haya ocurrido y me alegra mucho que haya ocurrido. Yo creo que los empresarios no son hoy día los enemigos, los explotadores, que hay una conciencia de que el empresario es el motor del desarrollo, el verdadero creador de la riqueza, que hay empresarios que delinquen, por supuesto, pero que no es la característica necesaria e integral del empresario el delinquir, sino que el empresario es realmente el forjador de la riqueza, el creador de empleo en una sociedad. A esas ideas se ha llegado después de enormes experimentos colectivistas, estatistas catastróficos, y eso es lo que ha dado al Perú de hoy día una imagen distinta que a mí me ha sorprendido mucho y me ha llevado a escribir esta historia sobre un Perú bastante diferente del que describí en mis novelas anteriores, ¿no? Ismael es otro de tus personajes, digamos el otro protagonista, es otra historia que empieza a desarrollarse de forma distinta, ya después se unirán las dos historias, pero también es un empresario y además es un empresario que se rebela contra sus propios hijos. Contra sus propios hijos porque descubre en sus hijos una voracidad que les hace desear su muerte para poder heredarlo pronto, pero quizá el mérito mayor de ese personaje es el que se enfrenta a la sociedad, no a la mafia, sino a su propia sociedad, a su propio medio, en contra de los prejuicios, en contra del racismo, en contra de la discriminación de las personas que pertenecen a culturas, a razas distintas, y tiene el coraje de defender, digamos, esa actitud, arriesgando muchísimo, por supuesto, e incluso el odio, ¿no?, desencadenado de su propia familia. Es una novela que quiere contar una historia, por supuesto, ¿no? Si hubiera querido yo escribir un tema político, pues hubiera escrito un ensayo, un artículo. No es una novela fundamentalmente política, pero sí es una novela que describe una sociedad que está en un proceso de cambio muy evidente, con muchos problemas, por supuesto, todavía, con muchas deficiencias, pero que claramente va bien orientada, va en una buena dirección. Y eso es algo que tengo la impresión que ocurre no solo en el Perú, que hay una serie de países en América Latina que con distintos grados, diríamos, de dinamismo, van en esa buena dirección, ¿no? La decisión valiente de este otro héroe discreto, Ismael, es casarse con su sirvienta, con Armida. Con su sirvienta, exactamente. Y por supuesto esto enfurece a los hijos que de inmediato ven como que se les va el dinero, ¿no? Y entonces eso crea, digamos, pues, hace que la codicia, ¿no es verdad?, que muchas veces está encubierta, salga a la superficie y se convierta en la gran protagonista de la relación entre esa familia y en ese medio. Digamos, son problemas que son reales, pero que en el pasado parecían imposibles de enfrentar. La solidez de los prejuicios, la solidez, digamos, de la explotación dentro del sistema que existía era tal que esos problemas casi no asomaban a la superficie. Hoy día no solamente asoman, se discuten e incluso se encuentran fórmulas para salir de ellos, para crear, digamos, oportunidades en un mundo donde las oportunidades eran privilegio de unas
minorías muy pequeñas, ¿no? Mario, ¿cómo tomaste la decisión de que esta novela, que pudo haber estado ubicada en México, en Ecuador o en muchos otros países, estuviera ubicada en el Perú? Finalmente este regreso, después de más de una década de no escribir sobre el Perú. Porque como te dije, el personaje era de allá. Que lo inspiró era de allá. Era un pequeño empresario, un hombre de origen muy, muy humilde, que de pronto daba una lección moral a un país donde, como ocurre en muchos países, y no solo de América Latina, pues hay ese desplome de los valores, no hay una conciencia, digamos, de rechazo radical al robo, a los tráficos de influencias, a la delincuencia de guante blanco o de guante negro. Entonces, que esa lección viniera de un hombre muy humilde, de un empresario que había llegado a crearse, digamos, una posición a base de enorme sacrificio, me pareció sumamente interesante, me pareció muy atractivo el personaje, ¿no? Un personaje del común, diríamos, un personaje sin grandes cualidades personales, salvo el rigor de unos principios. Y entonces eso me hizo volver a un poco explorar el Perú de hoy día, tuve que viajar. La historia original ocurría en Trujillo, yo la pasé a Piura porque Piura es una ciudad que conozco natal, mucho mejor. No nací, yo nací en Arequipa, pero viví de niño y estuve también de adolescente y me ha marcado mucho. Y allí vi unos cambios muy notables en la sociedad peruana, realmente. Bueno, hablas de un centro comercial, por ejemplo, que me dice mi gente que efectivamente sí existe. Existe. Hablas de una artista que también existe y utilizas un lenguaje que tenemos que estar constantemente tratando de encontrar qué significa. Chewa, por ejemplo, ¿qué significa Chewa? Los piuranos tienen fama de hablar como los mexicanos. En el Perú se dice que los piuranos hablan como los mexicanos. Yo creo que no tiene mucho, que no es muy exacto, pero el cantito piurano es muy típico, identificas muy rápidamente a un piurano en el Perú por su manera de hablar, y una de las expresiones piuranas típicas es el chewa, es decir, carambas, es una exclamación de sorpresa frente a algo insólito, que ¿no? También decimos aquí seguramente. Está regresando a un México gobernado nuevamente por el PRI. ¿Cómo ves las diferencias? ¿Cómo ves este PRI con el que teníamos hace más de una docena de años? ¿Cómo estás viendo a México? Afortunadamente creo que no es el mismo. Creo que es un PRI muy distinto. Creo que hoy día México es una democracia, imperfecta, pero es una democracia. Todas las democracias son imperfectas, finalmente, ¿no? Todas son imperfectas. Tienen distintos grados de imperfección y creo que una de las cosas interesantes en México es la manera como se ha ido democratizando lo que en una época me pareció la dictadura perfecta. De hecho, hoy día es un país abierto, pluralista, donde hay una vida política, digamos, muy intensa y al mismo tiempo una libertad de expresión, de crítica bastante grande. Creo que las instituciones están empezando a funcionar, hay, digamos, un desarrollo social, económico, que a mí me parece muy positivo, no solo para México, sino para América Latina. Así que creo que, digamos, este PRI no es el PRI de hace 20 o 30 años. Creo que realmente se ha ido democratizando y ojalá se siga democratizando, porque eso será bueno para México y será bueno para América Latina también. Mario Vargas Llosa, autor de El héroe discreto, una novela publicada por Alfaguara. Quiero agradecerte esta conversación. Pues nada, muchísimas gracias a ti también. Bueno, y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima. La economía de Estados Unidos, medida por el Producto Interno Bruto, cayó 2.9% en el primer trimestre de 2014, el peor retroceso en 5 años. Tanto el gobierno como analistas privados atribuyen la caída a una serie de factores, entre los que se encuentra el inusual frío de invierno con tormentas de nieve y frío ártico que se vivió en los primeros meses de 2014. Pero los expertos están desconcertados, pues el descenso no significa ni anticipa que la Unión Americana esté en recesión. Tampoco hay riesgo de incumplimiento de pagos, ni parálisis de gobierno, ni cortes presupuestales o aumento de impuestos. Y los indicadores de consumo van para arriba.
En mayo se vendieron 1.6 millones de autos nuevos, la mayor cifra de los últimos años. La venta de casas nuevas aumentó 18.6%, un récord desde el 2008, y la confianza del consumidor está en su máximo desde enero del 2008. Por ello, algunos dicen que a la economía de Estados Unidos le dio hipo más que un ataque cardíaco. ¿Cómo la ve?